Yo soy Luciano Grassi. Soy docente de la Universidad de Quilmes y de la Universidad de La Plata. Hace más de 10 años que vengo trabajando proyectos de memoria vinculados y derechos humanos vinculados a la universidad. Y diría que a partir de 2015 más fuertemente con una impronta más local. Eh, Y desde ahí, con el aniversario 2016, primero antes con Jóvenes y Memoria, diría, de 2013, luego con el aniversario de los 40 en 2016, empezamos a hacer un trabajo sobre desaparecidos y sitios en Quilmes, y se comenzó un trabajo colectivo para pensar un posible espacio de memoria del Pozo de Quilmes. Y aquí estamos, querida. Bueno, voy como atrevido que soy. Quiero aclarar, no soy Miguel, soy Rubén. Miguel es mi hijo, usamos mail cruzado. Bueno. Se mezclan. Bueno, yo soy un ex preso o chupado o secuestrado, como le quieran llamar, de la dictadura y principalmente en el Pozo de Quilmes. Vengo laburando derechos humanos un poquito más que Luciano, ya son 40 y pico de años, que fue a partir del día que salí en libertad que empecé a honrar la memoria de los compañeros que ya no están, pero en mí están presentes permanentemente y se los hago saber los compañeros del Pozo de Quilmes y a cuánto compañero le puedo explicar la situación. Y bueno, acá estamos gestionando el sitio de una manera que yo considero maravillosa por el gran equipo de gente que se conformó y me siento muy contenido y muy empoderado del lugar, ¿no? Y bueno, aquí seguimos en la lucha. Actualmente soy el director general de Derechos Humanos del municipio de Quilmes, el cual me siento muy honrado con el nombramiento de la compañera Mayra Mendoza y me da un espacio más para poder seguir trabajando en lo que es la memoria. Siga otro. Después puedo contar mi historia. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Alguien más que se presente? Yo llegué recién, así que no sé, presentándose. ¿Qué tal? Gente que no conozco por acá. Un gustazo estar acá de nuevo y encontrarnos en distintos espacios, pero que son los mismos un poco, ¿no? En donde estamos todos más o menos en la misma propuesta. Bueno, soy Samantha Salvatori, directora del programa de investigación y sitios de memoria de la Comisión por la Memoria, un poco parecida a la trayectoria de Luciano. Bueno, ya hace unos años que trabajo en la COMI, en Jóvenes y Memoria. Los últimos años empezamos a trabajar más fuertemente con espacios y sitios de memoria, en el que participamos activamente con les compañeros de Quilmes. Ya soy como, no voy a decir que soy parte del colectivo, pero me siento muy, muy cercana a todas las historias y por suerte estamos teniendo una experiencia que la vamos cambiando cada día, pero para mejor, así que eso está muy bueno. Y hemos transitado una experiencia muy interesante con Quilmes, muy cercana, y ahora estamos iniciando también la experiencia que seguramente nos juntaremos con los compañeras y compañeros de la Asociación por la Memoria de Pergamino y el grupo de las 7, bueno, de los 7, nunca me acuerdo bien cómo definirlo, perdón. Y también estuvimos trabajando con General Lavalle, bueno, todas experiencias que algunas se vinculan a Jóvenes en Memoria o mucho, y bueno, vamos transitando y aprendiendo mucho también con las distintas experiencias, y está acá bueno, y llevamos adelante también, junto con la Universidad de Quilmes, el diploma en gestión y diseño institucional de sitios de memoria, que también es un espacio riquísimo en el intercambio, porque, bueno, estamos con distintas experiencias, no solamente de la Argentina, sino de otros países latinoamericanos, así que eso también nos enseña mucho. Y está conmigo acá Julia Araneta, creo que del equipo. Julia está, no sé si hay alguien más, que, bueno, digamos, en el equipo estamos en permanente diálogo y también crecimiento.
me presento, porque además con compañeros acá tenemos historias paralelas, los compañeros y compañeras de SUTEBA y los compañeros y compañeras de las mesas de derechos humanos, son mis dos caminos recorridos. Yo soy Viviana Buscaglia, docente jubilada. Mi primer tramo de militancia estuvo justamente en la mesa de derechos humanos en Quilmes, en la PDH. De ahí dejé lo que tenía que ver con la militancia en derechos humanos propia para incorporarme al SUTEBA, a la seccional Quilmes. Fui secretaria de organización, fui secretaria de cultura, de promoción social. Por diferencias ideológicas dejé ese espacio y siendo docente conocí el programa Jóvenes y Memoria, y ahí fue donde se me partió la cabeza y volví a mi militancia fuertemente en derechos humanos, y desde ahí impulsamos el programa, que fue la génesis. Ahí lo conocí también a Luciano, al polaco, digo, todo eso fue la génesis desde el trabajo docente para la conformación, la base de sustentación y la participación en el colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, que nos llevó a redactar esta ley de desafectación. Hace 5 años que estoy felizmente jubilada, soy secretaria de Derechos Humanos, además de la CTA de los Trabajadores de Quilmes, así que hace 5 años que disfruto de la militancia, trabajo más en este momento que en la época que era docente, pero vamos para adelante. ¿Cómo están? Yo soy Julia Laneta, estoy trabajando en la Comisión Provincial por la Memoria con Samantha, como recién decía. A varios de ustedes ya los conozco, a los de Moreno sobre todo porque laburé conjuntamente con ustedes la señalización del Instituto Riglos, y a los que puedo ver en la pantalla porque no entiendo muy bien esta plataforma, también nos hemos cruzado, la mayoría de los que veo son de Quilmes, así que también nos hemos cruzado. Y bueno, un gusto de estar acá. No sé, digo, antes de trabajar en la CPM trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos, y en el marco de ese laburo, estuve en algunos de los proyectos de diseño de espacios para la memoria, como el de Comisaría Quinta, el de Pozo de Banfield, el primero de los del destacamento de Arana, el primero de los proyectos de espacio. Así que, bueno, acá viendo a ver cómo vienen y a ver qué se puede aportar también. Bueno, un poco, ¿para qué un espacio de memoria? Hoy justo también lo charlamos un poco con las compañeras del equipo y decíamos, bueno, es un espacio de memoria casi que no hay que responderlo, ¿no? Todos los que estamos, todas, bueno, voy a tratar de decir todos, todas, todo lo que pueda, ¿no? Sabemos para qué es un espacio de memoria, lo que sentimos en la necesidad locales y territoriales de esos espacios de memoria. Las experiencias, un poco lo que hemos trabajado y con la gente, y con todo el colectivo de Quilmes también, y con distintas experiencias a partir de Jóvenes y Memoria, es transitar una experiencia también en el espacio, ¿no? Hablábamos, decimos, bueno, el espacio está cuando está el edificio. Bueno, no, el espacio está antes, ¿no? Un poco la experiencia de Quilmes, digamos, que se había conformado el colectivo y que comenzó con su lucha de conformarse, digamos, desafectar finalmente la brigada, pero el espacio estaba antes, ¿no? La conformación, las ideas, las propuestas, las estrategias de acción estaban antes. Entonces, un poco también charlábamos hoy de decir esos espacios de memoria están antes de su propia conformación como tales con el edificio. Entonces, digamos, la experiencia que está llevando adelante en Moreno y con la Pastoril me parece que es parte de eso, ¿no? Nosotros cuando hicimos un recorrido sobre todas las experiencias de los distintos espacios de memoria, unimos allí a los proyectos porque consideramos también que los proyectos son esos sitios marcados, pero que ya se están conformando como espacios que pretenden, digamos, llevar adelante distintas acciones para conmemorar ese pasado, conmemorar las luchas, pero también desde el presente. Un poco lo que ha recorrido, digamos, la experiencia Moreno por la Memoria es eso, y lo lleva adelante ya en sí, digamos. Y también pensábamos un poco, yo hablo en plural porque todo esto lo charlo con el equipo, ¿no? Y lo charlamos siempre, ¿no? Pensamos los espacios no aislados también, digamos, ¿no? Ya no nos pensamos, quizás en un inicio, cuando se conformó Mansión Seré, cuando se conformó la Comisión Provincial por la Memoria, o con los primeros inicios de lo que fue la Casa Teruggi Mariani,
que fue difícil también señalizarla como un espacio de memoria, ¿no? Porque primero los espacios de memoria eran los ex centros clandestinos de detención y luego a lo largo del tiempo empezaron a ampliar esa mirada, que la misma ley la establece, ¿no? Que fueron lugares significativos también. Quizás eran experiencias que se iban dando más aisladamente, y hoy la experiencia atraviesa por otro lado, atraviesa por un colectivo, por una red que se fue conformando a lo largo de los años, incluso durante el macrismo siguió funcionando esa red y se fortaleció, y lo que permitió también seguir con las políticas de memoria en cada lugar. Entonces, también pienso en eso, ¿no? Pienso en que los proyectos que hay de espacios de memoria, que son un montón, me parece que hay un funcionamiento común, ¿no? Una forma de andar común que hay que fortalecerla, digamos. Si bien, digamos, hay estrategias distintas, porque algunos implican una desafectación, que son experiencias como, por ejemplo, la de Chaco, que es una desafectación del espacio, pero hay otros que implican una expropiación, que es más complejo, ¿no? Que es mucho más complejo porque, bueno, es otro trámite, ya no es el Estado solamente el que va a intervenir, sino hay particulares. Entonces, un poco pensando en esas cuestiones, pensaba en un colectivo y no en individualidades. Y también un poco en estos nuevos espacios, ¿no? Si bien uno piensa en lo que es el patrimonio cultural y en la Argentina tiene mucha historia. Ahora, los espacios de memoria es una experiencia reciente, y en la que muchos y muchas de los que estamos acá la fuimos construyendo en forma, ¿no? A lo largo de todos estos años. No es algo que hace 50 o 60 años que está, no es un monumento que hace muchos años que está y que hay que seguir manteniéndolo, sino que son experiencias muy recientes y políticas muy recientes, en las que son fundamentales quienes vivieron la experiencia del pasado, y son fundamentales también la experiencia de las nuevas generaciones. Nosotros, para, digamos, la reciente formación del espacio de memoria del cementerio de General Lavalle, que todos lo conocemos, es fortísima, ¿no? Convirtieron un cementerio en otro lugar, en un lugar de memoria, de construcción, de debate, en el que se transita de otra manera. El otro día fue el acto y caminábamos de otra manera en ese cementerio, ¿no? Recordando a las familias que ya no están, pero también recordando un pasado traumático y que hoy cobra vida en esas pibas que hablaban en cada lugar y relataban lo que había sucedido y qué significaba para ellas estar en ese lugar. Así que un poco también de la mano, los espacios siempre los pensamos de la mano de Jóvenes y Memoria, ¿no? Que nos ha dado tantas enseñanzas, las experiencias docentes y los jóvenes. Y también una cuestión, y que me parece que también está bastante presente en todas las experiencias, en esta idea de que siempre hablamos de territorio de memoria, ¿no? Donde no solamente es algo que conformamos un espacio y ya está, la experiencia de Quilmes nos lo dice también, bueno, ya tenemos el lugar, y vamos transformándonos en ese lugar, vamos transformando el lugar y nos vamos transformando nosotros en ese territorio que hay tensiones, hay también, tensiones con respecto a los discursos que vienen de afuera del espacio. En esta idea, cuando uno conforma el lugar y lo califica y dice, bueno, este lugar sucedió tal hecho, estuvieron detenidas más de 250 personas, padecieron torturas, malos tratos, pero también hay discursos que van a contrapelo de esa memoria o de esa calificación o esa forma de definir a nuestro propio espacio. Entonces, en ese sentido, me parece que todo el tiempo estamos, no en disputa, pero sí todo el tiempo dando, ¿no? Nuevos significados a los espacios y construyendo sobre esos mismos espacios. ¿Qué tiene que ver? Bueno, sí, con disputas políticas en el presente, claramente, ¿no? Eso lo vivimos durante el macrismo y lo tuvimos que defender y lo tuvimos que luchar, y no es por eso nada está dado tampoco. Entonces, me parece que un poco la experiencia que hemos transitado como para disparar algunas cosas es esta, ¿no? Esta si bien de una experiencia conjunta, pero también de lucha o de volver a significar un lugar, de volver a poner a nuestro discurso sobre otros, de contar las historias, bueno, un poco
se trata de eso. Tiro algunas cosas que siga otro, como experiencias, digo, y después vamos dialogando, pero son experiencias complejas, ¿no? Sobre todo el tema de la expropiación a mí me parece que es algo complejo, pero que la pastoril, por cómo va diferente a lo que es la Casa Oestergel, ¿no? Que todavía le falta mucho transitar y lograr una expropiación, y creo que ahí interviniendo en municipios, digamos, de acuerdo, no sé cómo, ahora nos contarán cómo van con el tema del municipio, pero me parece que puede ser una vía de expropiación mucho más posible, digamos, que otras. Nos decían, o pensar esto de cómo se gestiona un sitio de memoria. Me parece que la previa para poder conseguir ese sitio de memoria, para que se lo podamos, en nuestro caso se lo quitamos a los perpetradores y se lo devolvimos a la sociedad quilmeña. Pero en el caso de ustedes hay que quitárselo a un, entre comillas, dueño, ¿no? Entonces, el fin de semana leía lo que me había mandado Andre y tratando de ver la ley, que es muy semejante a nuestro proyecto de ley, la veía como hermanas, ¿no? En este punto, en los objetivos, en cómo pensaron el espacio, y ahí yo pensaba todo lo que fue para nosotros la redacción de esa ley y el generar consensos, la búsqueda de apoyos, que es el paso que les estaría, me parece a mí, faltando a ustedes para lograr esa expropiación. En nuestro caso era una desafectación que había que sacárselo a la policía para entregárselo el inmueble a la Comisión Provincial por la Memoria y la gestión al Consejo del Sitio. Y en ese punto nosotros fuimos a ver a Estela de Carlotto para tener el apoyo de abuelas, fuimos a ver a la Comisión Provincial y cada cosa que hacíamos, cada apoyo que generábamos, lo subíamos a las redes, lo publicábamos, hablábamos con los medios locales para instalarlo. Nosotros tuvimos al inicio de la conformación del colectivo el famoso bache del intendente, que no nos queríamos apoyar en eso, pero entendimos que en algún momento impulsó el tema, la visibilización nacional, al decir Martiniano Molina, el intendente de Quilmes, que se iba a ocupar del bache. Nosotros entendíamos que si poníamos eso por delante, negábamos la existencia del colectivo, porque en realidad él lo dice producto de una conformación de un colectivo. Y ahí Evangelina Ramírez, que fue la compañera que presentó el proyecto de ley, tuvo que laburar mucho adentro de la Cámara para generar consensos y el colectivo afuera, ¿no? Fue así como una cuestión dialéctica entre la Cámara y nosotros que íbamos generando consensos. Y en algún momento Evangelina gestiona una entrevista con Cantón y ahí fuimos con la Comisión Provincial, fuimos compañeros del colectivo, y Cantón dijo, nosotros teníamos previsto en la ley Comisión Provincial y colectivo, como gestores del espacio. Y Cantón nos dijo, ¿y nosotros dónde estamos? Y ahí fue decir, bueno, hay que ceder. Para nosotros la representación del Estado era la Comisión Provincial por la Memoria. Y Cantón dijo, bueno, nosotros queremos estar en esta ley. Entonces ahí hubo que negociar. Y después dice, bueno, para saldar la situación del municipio y lo que había pasado, hay que darle un lugar también al municipio. Entonces, lo que era para nosotros una cuestión entre la Comisión Provincial y el colectivo terminó siendo un consejo del sitio cuatripartito, donde ellos reclamaron un lugar y hicimos una revisión de la ley y le dimos ese lugar. Y la otra cuestión era, para nosotros, la gestión tenía que estar dada fuertemente por el colectivo. Nosotros nos pensábamos gestores de este espacio. Entonces, en la ley pusimos mayoría del colectivo. Esto costó mucho, contado por Valeria Islas, que fue la compañera secretaria de Evangelina, en la que decía, no querían aprobar la ley por este tema, había que poner número. Y nosotros decíamos mayoría del colectivo. Incluso cuando Sandra nos manda la nota para la conformación del colectivo, nosotros en la ley no pusimos número.
Y Sandra, me acuerdo, Sandra, Roberto, la verdad no sé quién fue, Samantha por ahí después nos podrá contar, pero nos ponen 6 como número. Y nosotros como colectivo dijimos, no, nosotros vamos a hacer 8, porque en esto la ley fue redactada por el colectivo y queríamos una fuerte participación. Por supuesto que lo pudimos saldar sin ningún inconveniente con los compañeros y compañeras de la comisión provincial, pero digo, son estas tensiones que llevan a negociar y a pilotear la ley. Dentro de la interna del peronismo también tuvimos muchas situaciones que no pasaba la ley a la comisión, no se aprobaba. Digo, hay un primer capítulo que es que ustedes logren la expropiación. Y en esto me parece que van a tener que pensar qué concesiones van a querer hacer a la hora de decir, bueno, listo. Una vez que la ley se aprueba, en nuestro caso, bueno, digo, conformamos un equipo de investigación, la atención, sí aceptábamos la desafectación parcial, ese fue otro punto de discusión, porque a nosotros nos dieron la mitad del espacio. Y había compañeros y compañeras que decían, hasta no tenerlo todo, no aceptamos. Nil Deloy, por ejemplo, que fue una compañera víctima de la dictadura y además sobreviviente del Pozo de Quilmes, dijo, yo no voy al espacio hasta que no esté desafectado totalmente, porque la mitad del lugar lo tenían los perpetradores. Absolutamente válido, pero bueno, nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Tomamos esto y vamos por el resto. Si tenemos un pie adentro, podemos disputar sentidos, podemos seguir pensando la política, además en un territorio hostil, como era Quilmes, gobernado por Martiniano Molina, y bueno, para nosotros en la provincia, María Eugenia Vidal, era un contrasentido, nos dio el espacio, y sin embargo representaba un modelo económico, político y social con la mayoría del colectivo no acordaba. Así que bueno, digo, ideas como para que puedan repensar después ustedes en su propia cocina, esta fue la nuestra. Una vez que conformamos el equipo, digo, que conformamos el consejo del sitio, lo primero que conformamos fue el equipo de investigación con Sami. Juli, particularmente, fue la representación de la provincia en ese momento, porque como el equipo de investigación era una construcción de cada uno de los representantes, estaba la comisión provincial, el colectivo, la provincia y el municipio. El municipio nunca mandó a nadie, así fue como, pero Julita vino como representante de la provincia. Y ahí fue, bueno, ¿cómo construimos este primer relato? ¿Qué contamos? ¿Qué hacemos con las víctimas? ¿Qué hacemos con los sobrevivientes? ¿Qué hacemos con los familiares? ¿Qué lugar le damos? ¿Cómo hacemos las recorridas? ¿Qué mirada pedagógica le damos a la recorrida? En nuestro caso, como colectivo, lo primero que pensamos es, bueno, como hay tantos docentes adentro del colectivo, se imaginan, todas las docentes jubiladas del territorio pasaron a ser parte de este equipo. Entonces, tenemos la comisión de jubiladas que hace determinada tarea. Bueno, en esto empezar a pensar las entrevistas, con Sami pensar un modelo de entrevista estructurada, semiestructurada, qué preguntas hacemos, cómo lo pensamos, qué lugar le damos a las trabajadoras y a las militantes, qué hacemos un sábado. Las compañeras de la comisión provincial son trabajadoras rentadas. Ahora, los compañeros y compañeras del colectivo, lo escribimos, somos trabajadores ad honorem, por lo tanto, militancia pura. Entonces, cuando hubo momentos de mucha tensión, que el pozo estaba lleno de mierda, así vamos a hablar sin eufemismos, las compañeras trabajadoras dijeron, nosotros no podemos estar en estas condiciones. Y tenían razón, no tenían por qué estar, porque además una se piensa como miembro que fue de un sindicato en defender las condiciones de trabajo de los y las compañeras. Entonces decíamos, no, ustedes no pueden estar. Ahora, nosotros no nos queremos perder esta entrevista, porque con esta entrevista recuperamos una porción de la historia. Entonces fue, compañeras, váyanse ustedes, le pasamos el audio, porque es razonable, ustedes no tienen por qué estar acá. Digo, y esta tensión entre trabajadora, sindicalizada, que tiene sus derechos, en algún punto, en algunos espacios, entran en tensión con las militancias. Un 24 de marzo es feriado.
Ahora, nosotros hacemos un acto el 24 de marzo porque queremos sacar una caravana del Pozo de Quilmes y no podemos obligar a las compañeras a que vengan porque es un día feriado. Pero bueno, digo, pensar estas situaciones a la hora de gestionar un espacio me parece que están buenas, que las puedan reflexionar. La historia de ustedes en materia de víctimas es distinta a la nuestra. Yo me puse a revisar el listado que tienen ustedes en el RUPTE, que es un elemento maravilloso en nuestra construcción de historias, y estamos también emparentadas en una de vuestras víctimas, porque cuando nosotros pedimos al RUPTE el listado de víctimas del territorio de Quilmes, nos encontramos con que Rodolfo Ortiz, que es un compañero de ustedes que fue secuestrado, que estuvo detenido en Puente 12 y que después fue asesinado y encontrado su cuerpo en el cementerio de Avellaneda, es un compañero que fue asesinado en Camino General Belgrano y Pasco, en Quilmes. Así que dentro del listado de nuestras víctimas de asesinados y asesinadas en Quilmes está Rodolfo Ortiz. Así que vamos a tener un punto ahí, además de todo lo que nos espera para trabajar en forma conjunta, también para recuperar historias de las víctimas de Quilmes y de ustedes también. Para mí lo más importante está en lo que dijeron en la presentación cada una y cada uno. ¿Vieron la canción de Drexler que dice amar la trama más que el desenlace? Hoy la construcción para mí de un sitio de memoria es una trama enorme, de distintas capas, y no hay un desenlace. Hay etapas, y son bien distintas, y implican cosas distintas. Tenemos una trama como arqueológica, ¿no? Esta cosa de cuándo nos empezamos a conocer cada uno de nosotros, cuándo empezamos a pensar que había que hacer algo en Quilmes, cuando empezamos a pensar que no era solamente la ESMA el sitio de memoria en la Argentina, cuando empezamos a mirar el territorio, cuando empezamos a pensar qué se podía hacer. Digo, hay mucho antes de que empecemos de que se nos empiece a hacer un tema que el Pozo de Quilmes podíamos trabajar conjuntamente para que sea un espacio de memoria. No sé, con Vivi, por ejemplo, como le decíamos con Crónicas y Memoria, con Samantha, trabajamos un montón de años sin hablar del Pozo de Quilmes. Y es esa trama la que fue juntándonos, ¿no? Ese reconocimiento de lo que cada uno hace como construcción en cada uno de los espacios que transita. Como Julia también, ¿no? De los distintos momentos, pero que sigue siendo relevante estar. Sigue siendo relevante estar trabajando y dialogando y conociéndose y amasando. Hay como una masa de distintas capas, ¿no? De esa capa local que se amasa entre cada una de las personas que se va conociendo y hace alguito en el territorio, y de ahí se van juntando como pequeñas moléculas de, bueno, che, estamos haciendo algo que nos interesa, estamos haciendo algo que recupera lo que vos ya hiciste, ¿no? Hay una construcción ahí que se va dando y que Vivi fue contando de cómo empezó a darse esto del colectivo, ¿no? Que tiene fecha y todo, porque algún momento fue una primera vez que se juntó, algún momento fue una primera vez que dijo, che, hagamos esto, y que hay entonces gente que estuvo en esa reunión y gente y que se sumó en otras reuniones después. Digo, hay un proceso que podríamos fecharlo y podríamos indicar qué fue dándose. Después hay, diría, otra segunda capa de trama, que es esta que estamos haciendo acá, ¿no? Y que es clave también. Como una red de relaciones que se empieza a generar. Y esa red de relaciones transita un poco más allá de lo local, de lo cotidiano, de los que conforman la mesa. Transita desde Estela de Carlotto hasta el RUP, te pienso lo que fuiste nombrando, Vivi, hasta la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, hasta algún diputado que nos encontramos alguna vez, hasta el cura del municipio. Toda esa trama que ya no es la mesa, pero que empezamos a contarle qué es lo que queremos, qué queremos hacer, cuáles son nuestras intenciones, y empezar a generar esa red que por un lado te da entidad, porque empezás a ser alguien ante los demás, empezás a ser ese grupo perdido que está queriendo hacer algo en relación al espacio,
a que eso empieza a tener voz, empieza a tener acompañamiento, empieza a tener entidad propia, que como decía Samantha, digamos, no es lo físico, digamos. Hay muchos espacios de memoria que funcionan sin espacio. No es lo único determinante, diría. Por supuesto que es un hito, ¿no? No voy a negar tampoco eso. Y para mí ahí se vuelve otra capa, ¿no? Que es el espacio. Y esto de la trama del desenlace también se vuelve clave ahí, porque yo lo escribí hace unos años en un trabajo que presentaba en un congreso. De la gestación a la gesta, digamos, cuando se genera la gesta, ¿no? Se aprobó la ley. ¡Wow! Increíble, ¿no? Se logró que el Estado haga la desafectación y recién con eso empezaste. No hay ahí hay un hito sumamente relevante, pero recién ahí la ley decía, bueno chicos, por 99 años, a ver qué hacen. Y después pasan otras cosas. Y es otra trama totalmente distinta, ¿no? Eso, la caca en el lugar y hacerse cargo de la pérdida o las ratas, o bueno, y encarar la investigación en el medio. Hay otras tramas que empiezan a ser la gestión. De la gesta a la gestión, hay también un salto importante, ¿no? De la reivindicación del lugar, de lo que construimos, de lo que queremos decir, hacerse cargo de eso y que eso funcione. Bueno, hay ahí otra trama en la cual nadie está preparado, digamos, porque de hecho las organizaciones organizaciones de derechos humanos no se prepararon para eso, se organizaron alrededor de una demanda, pero después hay que llevar un cotidiano de una institución, porque finalmente lo que es un espacio de memoria es una institución, con problemas de una institución, con cotidianidades de una institución, ¿no? Y con un montón de desafíos nuevos, porque esa es otra. ¿Cómo es un buen espacio de memoria? ¿Qué hace un buen espacio? ¿Cuál es el objetivo de un espacio de memoria? Me lo preguntaban el otro día un periodista. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo son un montón. Es verdad, justicia y memoria en la trama más finita, ¿no? Verdad, el intentar hacer ese trabajo de investigación finito que contaba hoy Vivi al principio, desde el Facebook hasta, ¿no? hasta todo lo que haya a la mano de documentación posible, porque la investigación de la dictadura es un caleidoscopio increíble, ¿no? Que hay que buscar pistitas y tramitos en todos lados para intentar ver qué se puede armar como pictograma. Está la justicia, nos está pasando a nosotros ahora, estamos en el medio del juicio que juzga los crímenes del espacio que tenemos ahora, y entonces ver qué se sostiene en ese contexto, en esa otra trama que es la justicia. Y después la memoria, los derechos humanos, ¿no? Y la idea de futuro, como qué se construye hacia adelante. Hay una cuestión que tiene que ver con qué sucedió ahí, contar qué sucedió ahí, hacer un trabajo educativo en lo que sucedió ahí, y después ver, de nuevo, lo usamos mucho como chiste interno de los 99 años. Porque también es una pregunta de tener en cuenta de que estamos construyendo algo en el cual ninguno de nosotros va a estar. Y que nos proponemos que tenga ese futuro. Y que proponemos que en el territorio esté ese futuro ligado a la memoria y los derechos humanos. Eso fue algo que no lo pensamos, diría, a los 99 años no lo pensamos, pero sí pensamos en algo que sea duradero. Miramos algo de lo que sucedía alrededor en relación a los espacios de derechos humanos, miramos modelos, hicimos lo que ustedes están haciendo. Consultar, hablar con los demás, ver qué les pasó, ver qué estuvo bueno, ver qué no estuvo tan bueno. Ver qué se puede hacer, ver qué no, ver cómo trabajar con el Estado, con los distintos estamentos del Estado, ver cómo fortalecemos la trama interna. Todas esas cosas, la verdad que son fundamentales, no son únicas, la verdad es que también es eso. Son difíciles de repetir, cada institución es cada institución. Podríamos decir lógicas que nos resultaron buenas y lógicas que menos buenas, pero cada institución después tiene su construcción. De hecho, nos pasó con Samantha ahora con ese diploma de extensión sobre sitios de memoria, o con los encuentros que se hicieron en Chapadmalal de la Comisión Provincial, o los encuentros de la Red Federal que se hicieron en la ESMA, o el encuentro que hicimos en Chile, ¿no?
hay una diversidad de experiencias, de historias y de formas que son casi únicas. Hay trayectos que se hermanan, que se cruzan, que se ponen en diálogo, pero después las soluciones son creativas, con las posibilidades y limitaciones que tiene el grupo que lo conforma, las posibilidades del grupo que lo conforma y esa trama local, esa trama en la discusión con las fuerzas locales, con las fuerzas regionales, con las fuerzas provinciales, el apoyo que logra, el contexto, que Martiniano diga o no diga eso, que el pozo es un bache, por ejemplo, que son condicionantes que van construyendo. Pero si tuviera que decir, mirándolo ahora, ¿qué sigue siendo lo más valioso? Sigue siendo esa trama, porque es lo que nos permitió ser, es lo que nos permite hoy seguir siendo, además, porque esa es otra. Si eso se diluye todo. ¿Qué hace un espacio de memoria sin esa trama que lo sostenga? Nada, se llena de ratas. Se vuelve una denuncia pública del abandono de un espacio de memoria. Con lo cual, hay un montón de desafíos como a tener en cuenta, hasta diría incluso de pensarlo, ¿no? De pensarlo, bueno, realmente después queremos asumir ese compromiso. ¿No? Realmente después asumimos un compromiso a 99 años, por decir una cosa, o queremos construir una organización de derechos humanos y de memoria que es un montonazo también, digo, sostienen un espacio de una mesa de memoria y saben lo que implica cotidianamente sostener las actividades, sostener, ¿no? Es también un desafío grande el diálogo interno, es un desafío grande la realización de actividades, es un desafío grande en general todo eso. Y es una construcción que se va sedimentando, diría. Y que lleva su tiempo, que a veces acelera muchísimo. Hay veces que la verdad que por suerte ser un montón. Ahí hago un rescate también de la diversidad. Me parece que la diversidad en eso de trayectorias está buenísimo, porque suma saberes, porque suma no sé, hoy lo decía Sami con las generaciones, suma generaciones, ¿no? Suma miradas en torno a la construcción que son muy interesantes para llevar adelante y porque también es necesario, porque no todos pueden tirar del carro en todo momento, y tirar del carro es un montonazo, porque lo cierto es que el laburo también militante tiene un montón de dificultades. A ver, me tengo que separar en dos partes acá. Una parte, el militante activo y el miembro del colectivo, y otra parte, la víctima de la situación. Pero trato de no ser personalista, pero tengo que hacerlo así. Yo vengo de varias experiencias, ¿no? Arranco la militancia de la memoria caminando solo, después encontrándome con grupos, y el principal laburo que venía haciendo era con Barrios por la Memoria de Loma de Zamora, donde empezamos con las baldosas recordatorias de los compañeros. Y después se abre la posibilidad de poner una mesa de trabajo de la recuperación del ex pozo de Banfield, y de la cual un día exploto y me voy, ¿no? Porque hay una amplísima diferencia con lo que es el colectivo de Quilmes. ¿Y en qué sentido lo digo? En Quilmes se marcó un objetivo en común sin importar las diferencias políticas, gremiales, sociales. Y para mí Quilmes yo siempre lo comparo con una vieja película, ¿no? La Armada Brancaleones. Sigo diciendo, los quiero muchísimo a los compañeros porque hay muchos años de militancia, pero en cierto momento siguen siendo una bolsa de gatos. Nos costó el otro día hacer que participen de la caravana que organizábamos, ¿no? Y se demostró el 24. Y lo sigo queriendo mucho a los compañeros, pero no hay una unidad de criterios. Y acá en Quilmes se logró. Y yo llego a Quilmes de la mano de un compañero también de SUTEBA para las charlas con los colegios, con los pibes jóvenes y memoria. Entro por ese lado también, al colegio donde todavía no se había jubilado Viviana,
Y bueno, ahí más o menos nos contactamos. Después me invitan a través de Viviana a integrar el colectivo y bueno, digo, vamos a ver de qué va la cosa, será otro intento más. Y bueno, acá estamos. Y sigue siendo un intento de hacer memoria, porque nos vamos reciclando, aprendiendo día a día. Pero encontré un espacio donde yo les tuve que enseñar a ellos que no me protejan tanto, ¿no? Porque me tenían en el papel de víctima o de expreso o de testigo protegido, como le quieran llamar. Entonces, no, te bajás del colectivo, te paso a buscar con el auto. No, déjenme ser libre. ¿No? Yo soy uno más de ustedes. Después soy el expreso político o la víctima, si se quiere, cuando vienen los chicos, hacemos las recorridas, les cuento la historia. Como les dije, me siento empoderado del lugar. Pero no solo yo, creo que todo porque lo estamos protegiendo el lugar y haciendo, hice un poquito de peronismo, Vivi, permiso, el trasvasamiento generacional que decía el viejo, ¿no? Tenemos que ir renovando. Soy optimista, por los 99 años soy muy optimista, pero también realista, no llego, ¿no? Seguro. Pero entonces, bueno, hay mucha gente joven, como todos estos chicos que estoy viendo, porque veo muchas caras jovencitas acá en la reunión, interesadas en saber la historia y poder ser la continuidad de todo esto. Y, como dijo Luciano, ir armando permanentemente lo que es un espacio de memoria, ¿no? Porque no se termina solamente con esas 250 historias que tenemos. El trabajo de investigación que nos permitió el Archivo Nacional, ahí la ESMA, donde íbamos con Vivi y con el pájaro, nos permitió ir encontrando datos, hilitos, como dice el pájaro, empezamos a tirar de los piolines y empezamos a armar un montón de historias más y empezamos a conseguir más testimonios. Sorprendente lo que me dijiste, soy Vivi, de lo que te pasó con el dato de Rosita. Pucha, ¿viste? Son esas cosas que nos van apareciendo día a día. Y es maravilloso eso porque nos hace sentir pleno, vivo, con más ganas de militar. Para mí encontré mi lugar en el mundo después de tanto caminar las calles y decir, ¿no? Memoria, verdad, justicia. ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De dónde me tironean? No, acá no me tironea nada. Estoy yo contento de estar acá y aportando lo poco que pueda aportar, mucho, no importa. Pero vamos poniendo todos los días ese granito de arena cada uno de nosotros y construyendo, que me parece que es maravilloso, ¿no? Porque ver las nuevas generaciones que nos vienen pidiendo pistas, y eso es lo importante. Porque no es el relato de 2 o 3 viejos anecdóticos o unos cuantos locos que se juntan a hablar de historia, de cosas que pasaron. No, es la curiosidad permanente de esos chicos y esas ganas de sumarse y de investigar, ¿no? Que a nosotros nos da una polenta impresionante. Y sí, la construcción se hace día a día. Siempre vamos a encontrar algo que mejorar, algo que arreglar, algo que ir viendo cómo reconstruimos, ¿no? Y para mí es algo maravilloso. Y el equipo y el grupo de gente, y la gente que se va sumando también, ¿no? Es una cosa. Yo siempre digo que en el equipo de investigación tenemos entre 3 y 4 locas, pero esas locas lindas que uno quiere, ¿no? Porque ver cómo labura, por ejemplo, Viviana, Adriana, Miriam, Leonor. O sea, es impresionante. No sé si por el Zoom o por estar en la casa, o como suele decir Vivi así internamente, no horas culo, adelante la computadora, ir armando, buscando. Estamos armando historias con Uruguay, estamos armando. Es impresionante. Yo me siento un observador a veces dentro del equipo de investigación viendo lo que hace. Pero es una maravilla lo que se puede lograr. Pero justamente ir más o menos conjugando un montón de voluntades con un objetivo en común y darle para adelante. Eso es lo importante, darle para adelante, ¿no? A mí esto me llena de vida día a día. Sufro mucho no poder hacerlo presencial, tener que estar en casa. Lo sufrimos mucho todos, me parece. Me da mucho miedo esta segunda oleada. Recién me tira los datos de mi señora, la cantidad de contagiados y muertos que hubo hoy, que son muchos.
me preocupa de sobremanera. Tenemos que vencer esta maldita peste que tenemos para poder seguir construyendo, porque se lo debemos a las futuras generaciones, eso es lo más importante, ¿no? Se lo debemos al país, a las futuras generaciones, a lo que no nos vuelva a pasar nunca más estas barbaridades que nos han pasado y que solapadamente algunas están pasando todavía. Ver cómo mejoramos nuestro querido país, es un poco esto también. Y yo voy a ser un eterno agradecido de haberme encontrado con esta gente maravillosa y con la gente que me vengo encontrando día a día, como con ustedes, como todos estos encuentros que tenemos con distintos sitios. Y digo, pucha, no todo está perdido, ¿no? Y esto da mucha fuerza y muchas ganas de seguir adelante. Así que adelante con los faroles, compañeros, fuerza y pónganse las pilas y vamos por la pastoril.